Cristiano. Ingeniero Serrano, bienvenido a Ecuador a las 7, le saluda Freddy Paredes, buenos días. Buenos días, Freddy, gracias por la oportunidad, un saludo cordial a los amigos radioescucha y a los amigos internautas que nos están viendo y escuchando en este momento. Gracias por la disposición a conversar, ingeniero. Permítame iniciar la entrevista consultándole cuál es el punto de vista del Partido Social Cristiano, cómo va a encarar este nuevo momento político de la legislatura cuando aparentemente se ha impuesto una nueva mayoría coyuntural que destituyó a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y puso en su lugar al primer vicepresidente, Virgilio Saquicela. Esto como una decisión de su organización política. De hecho, un miembro, el jefe de la bancada social cristiana, fue el acusador de Guadalupe Llori, que luego de varios tropiezos jurídicos y constitucionales planteados por Guadalupe Llori, finalmente se impuso la voluntad de 81 legisladores y destituyó a la presidenta Llori. Es lamentable que hayamos llegado a estos momentos donde se dejó a la Asamblea, como se dice vulgarmente, por la pata de los caballos. La convirtieron a la Asamblea, la señora Llori, no solamente en el patio trasero de Carondelet, sino también pues la convirtió a la Asamblea como una de las peores que ha tenido el país. Hoy al señor Saquicela le corresponde uno de los retos más grandes e importantes que puede tener un político, que es lograr que la Asamblea se convierta en lo que debe haber sido siempre, la primera función del Estado, y como tal se dedique a legislar y fiscalizar en beneficio del pueblo ecuatoriano. Ese reto que tiene el señor, y si va en ese camino, va a contar con nuestro apoyo, va a contar con nuestra ayuda para lograr al menos sacarla de ese hueco donde acaba de dejar la señora Llori a la Asamblea, atropellado no solamente por los abusos de ella cometidos, sino también lo más grave, atropellado por la intromisión de otras funciones del Estado. Me refiero a la función judicial y obviamente a la función ejecutiva. Hoy más que nunca la Asamblea debe volver a ser independiente y autónoma, conforme manda la Constitución y la ley. Ese va a ser nuestro apoyo y en esa línea respaldaremos el accionar del presidente, el nuevo presidente. Esperamos que lo logre y esperamos que cumpla con lo que ofreció. Y mientras eso se dé, allí estaremos nosotros para respaldar. Ahora, ingeniero Serrano, este recambio que ha habido de autoridad principal en la Asamblea y probablemente en esta semana o quizá la próxima se elija al primer vicepresidente de la Asamblea, que es la vacante que dejó Virgilio Saquicela. Digo, esto va a permitir con el tiempo mirar si en efecto aquella denuncia que en su momento hacía Guadalupe Llori, que también la hizo el gobierno, de que socialcristianos y correístas juntos apuntan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, me refiero vía juicio político, destituir a sus miembros, cooptar ese organismo y manejar la designación de autoridades de control del país. Bueno, una vez que se dé el juicio, para lo cual todavía tiene que decidirse qué va a pasar con el juicio al Consejo Nacional Electoral, que por cierto ya debieron haber resuelto que no puede procederse ese juicio porque está iniciado un proceso electoral. Lo que el país va a ver claramente es lo que hemos venido sosteniendo durante todo este tiempo, que solamente han sido mentiras, engaños. La última se la acabamos de descubrir una vez más al gobierno cuando dijeron que queríamos tomarnos la Contraloría, y sin embargo, conjuntamente con el gobierno votamos a favor de que el actual Contralor se quede en funciones y no sea llevado a juicio político, ya que no había causal para juicio político. Es decir, cada vez vamos demostrando, descubriendo las mentiras que permanentemente han venido diciendo el gobierno con sus arláteres y con un grupillo chiquito de periodistas que son una especie de guardia de choque del gobierno para querer enrostrarnos a nosotros ciertas cosas de los que no son ciertas, ¿no es cierto? De manera que lo que sí va a proceder es que cuando se dé el juicio político, y esto públicamente nosotros respaldamos ese juicio político, aunque no somos los interpelantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si se llega a dar ese juicio político y son destituidos los señores, no olvide usted, Freddy, que no es la Asamblea quien nombra los reemplazos. Los reemplazos del Consejo de Participación Ciudadana ya están nombrados. ¿Quién los nombró? El pueblo en las urnas.
Ahí hay 4 personas que tendrían que respaldarlo, donde yo lo único que le puedo garantizar es que no hay ningún social cristiano ni nadie relacionado con el Partido Social Cristiano en las 4 personas que vendrían a sustituir al Consejo de Participación Ciudadana. De manera que no hay interés más que el discurso ese tonteroso que tiene el gobierno de que nos queremos tomar el Consejo de Participación Ciudadana. Cada vez le hemos venido demostrando sus mentiras y sus engaños, y esta una vez más quedará demostrada de que no tenemos interés absoluto en el Consejo de Participación Ciudadana, que no sea que los actuales vocales de mayoría que responden se han convertido en marionetas del gobierno, simplemente se vayan a sus casas por las violaciones que han cometido, por los incumplimientos que han cometido en el ejercicio de su función. La política ecuatoriana es muy dinámica y eso permite crear escenarios que necesariamente se van a ir confirmando o negando, según sea el caso, con el tiempo, ingeniero. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante y cómo procede esta nueva mayoría de la Asamblea. Dicho sea de paso, no tiene una mayoría calificada de 92 voluntades, que equivale a las 2/3 partes. Lo que ha logrado consolidar es una mayoría absoluta, la mitad más uno de los miembros, con la cual se pueden tomar varias decisiones, no todas, quizá las más comunes decisiones se las puede tomar, no las trascendentales que necesitan una mayoría calificada. En todo caso, ingeniero Serrano, estamos encarando un nuevo momento político. ¿Cómo mira usted el relacionamiento de la Asamblea con esta nueva mayoría coyuntural y el Ejecutivo? Porque, de hecho, los antiguos socios que había escogido el presidente de la República para cogobernar a través de la Asamblea y que finalmente no lo consolidó y se fue con Pachacuti y la Izquierda Democrática a manejar la Asamblea Nacional, a buscar una mayoría en la Asamblea. Ahora, de hecho, estas dos fuerzas políticas, social-cristianos, correístas, los rebeldes de Pachacuti, los rebeldes de la Izquierda Democrática y algunos independientes, han impuesto una nueva mayoría. ¿Cómo mira usted de aquí en adelante la relación legislativo-ejecutivo y viceversa? Freddy, es importante aclarar lo siguiente. Si bien es cierto, usted ha dicho claramente hablar de una mayoría coyuntural, ni siquiera es una mayoría coyuntural, estimado Freddy. Lo que existió fue una coincidencia exclusivamente en el tema de la señora Yori. Al día siguiente o 2 días después se votó un tema también de trascendental importancia para el país, que era el juicio al Contralor General del Estado. Y allí usted vio cómo las fuerzas políticas votaron cada uno por su lado. Nosotros terminamos votando con los independientes y el gobierno por el archivo del juicio al Contralor. Una parte de Pachacuti, la parte gobernista de Pachacuti también votó acá, la parte gobernista de la Izquierda Democrática también votó acá, la parte, en cambio, de Pachacuti opositora y la parte de la Izquierda Democrática opositora votaron del otro lado. Es decir, ahorita usted tiene en la Asamblea una conformación que no le permite a ninguna organización política tener una mayoría, más aún cuando los dos aliados del gobierno al inicio de este mandato presidencial, que era Pachacuti e Izquierda Democrática, se han dividido en 2 alas, ¿no es cierto? El ala gobernista y el ala opositora, a igual que Izquierda Democrática. De manera que no existe una mayoría, ni va a existir hasta el próximo 14 de mayo, que tendrá que elegirse las nuevas dignidades de la Asamblea Nacional. Sin embargo, de aquello, una vez conformada, destituida la señora Yori, porque al señor Saquicela en ningún momento se lo ha nombrado para nada, ya que a él le toca simplemente subrogar en ausencia definitiva de la presidencia. Y recordémosle al país que nosotros no elegimos a Saquicela como primer vicepresidente de la Asamblea. Fue el gobierno quien lo eligió al señor Saquicela. Entonces, una vez que está conformado o está con una nueva dirección el Congreso, el presidente de la Asamblea lo vimos con una actitud muy propositiva, ¿no es cierto? Le extendió la mano al gobierno, le dijo, no solamente le doy una mano, le doy las 2 manos para de esa manera contestar el llamado del presidente de la República del 24 de mayo. Usted recordará, Freddy, lo que dijo el presidente en este llamado que hizo a la unidad, a atender puentes, etc. Pero vea usted, ¿eso cuántos días duró? ¿Qué? ¿Una semana? El día viernes lo vimos en Teleamazonas al ministro de Gobierno, decir de todo contra las organizaciones políticas, contra las bancadas que son oposición al gobierno, y al día de ayer, pues el presidente una vez más arremetió contra el Partido Social Cristiano,
contra UNES y obviamente contra el ala rebelde de Pachacuti. Yo me pregunto, ¿puede un presidente de la República que se jacta de ser estadista, que debe ser un estadista, que debe pelear por los intereses del país, nuevamente tirar al traste la basura lo que una semana atrás lo decía en cadena de radio y televisión en el mensaje a la nación? O sea, se burló nuevamente del pueblo ecuatoriano, engañó nuevamente al pueblo ecuatoriano cuando hizo un llamado a la conciliación, a la unidad, para luego terminar una vez más de romper esos puentes que quería tender, o al menos eso daba a entender, el 24 de mayo. De manera que una vez más la Asamblea se ve abocado a estas actitudes impredecibles del gobierno nacional, tanto del presidente cuanto del ministro de gobierno, que definitivamente a uno lo pone en una actitud de saber, no sabemos qué quiere el gobierno. Nosotros sí sabemos qué queremos y por lo tanto en esa línea vamos a actuar. Hemos tomado nota de esta actitud del gobierno que tiene para con nosotros y en su momento, pues conforme vaya avanzando los días, iremos tomando decisiones. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, conversamos con el ingeniero Alfredo Serrano, él es presidente nacional del Partido Social Cristiano. Hablamos sobre este nuevo momento político que vive el país en las relaciones ejecutivo-legislativo, con esta mayoría coyuntural que depuso a Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea y puso en su lugar a Virgilio Saquicela. Hay ahora, ingeniero Serrano, la necesidad de copar la primera vicepresidencia. A criterio de la izquierda democrática debe operar la subrogación. Esto quiere decir que la señorita Yesenia Guamaní, que ostenta la segunda vicepresidencia, tiene que ocupar la primera. Y otra lectura en el sentido de que debe ser elegido o elegida esa dignidad para la primera vicepresidencia. ¿Cuál es el punto de vista del Partido Social Cristiano respecto al tema? Bueno, está clarísimo la ley en ese sentido. Hay una vacante que se ha producido, tiene que ser llenada esa vacante. Le corresponde al Pleno llenar esa vacante designando a una persona, ¿sí?, a un asambleísta de los 135 que quedarían disponibles, porque la señora Guamaní es segunda vicepresidenta, o de los 136, porque también podría nombrar a la señora Guamaní como primera vicepresidente, no por subrogación, sino que simplemente deciden nombrarla. Yo veo que no va a haber forma de nombrar a la señora Guamaní porque sus actitudes, obviamente, aparte de ser deplorables, son vergonzantes. Pero usted coincidirá conmigo, Freddy, qué actitud más vergonzosa de la izquierda democrática. Qué pena, porque yo desde hace 32 años conocí a la izquierda democrática en la Asamblea y la izquierda democrática siempre que se caracterizó por actuar con decencia y honestidad intelectual. Ver ahora cómo una vez que se produce la vacante, inmediatamente salen a decir, ahora sí estamos de acuerdo con el señor Saquicela, ahora sí queremos que ese puestito nos toque a nosotros. Créame que me dio mucha vergüenza en cuerpo ajena ver esa actitud de la izquierda democrática. Nunca vi esas cosas en el pasado, pero tenga la plena seguridad de que la actitud nuestra es de que se elija un primer vicepresidente o una primera vicepresidenta y al menos nosotros no estaremos votando por la señora Yesenia Guamaní. Ahora, ¿ustedes aspiran al cargo, ingeniero Serrano? Le digo esto porque cuando se conformó la mayoría legislativa al inicio del periodo correspondiente, ustedes, aun cuando fueron bancada legalmente constituida, no fueron tomados en cuenta con un puesto en el CAL, en el Consejo de Administración Legislativa, tal como establece la ley orgánica de la función legislativa. Esta es una oportunidad para que un miembro de la bancada social cristiana sea parte del Consejo de Administración Legislativa, vale decir, para comprensión de los amigos que nos escuchan, que es el órgano de administración que tiene la legislatura, donde se toman decisiones administrativas, donde se decide, por ejemplo, junto a la presidenta, la calificación de proyectos de ley, pronunciamientos, etcétera, a la Asamblea, y es una suerte de órgano asesor de la presidencia de la legislatura. Fue terrible lo sucedido, y usted qué bueno que lo traiga a colación, Freddy, lo sucedido el 14 de mayo del año pasado, cuando en forma inexplicable, violando la Constitución, porque comienza la Constitución diciendo que son las bancadas las que ponen obviamente un vocal en el CAL, y el Partido Social Cristiano tenía 18 diputados, 18 asambleístas, y no le dieron
esta mayoría que conformó el gobierno no le dieron espacio al Partido Social Cristiano en el CAL. Creo, tuvo 12 asambleístas y sin embargo tienen 2 vocales. Pachacute 2 vocales. La Izquierda Democrática, que ya ni siquiera es bancada, porque ahora creo que son 10 legisladores, tienen 2 vocales y al Partido Social Cristiano le dejaron fuera. Sin embargo, de aquello, Fred, nosotros no vamos a aspirar a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. El Partido Social Cristiano fue claro hace tiempo atrás cuando dijo que el interés de nosotros no era buscar un espacio en la dirección de la Asamblea Nacional, sino era dejar a un lado a la señora Guadalupe Llori para que la Asamblea recupere en algo su dignidad tan estropeada, su espacio político tan venido a menos. Esa era la razón nuestra de apoyar, de votar por la destitución de la señora Llori. En ningún momento ha sido buscar un espacio político para el Partido Social Cristiano. Cierto es que por derecho nos corresponde estar en el Consejo Administrativo de la Legislatura, porque fuimos 18 y ahora somos 15 legisladores. Pero obviamente lo que se está eligiendo esta vez lamentablemente no es un puesto en el CAL, sino una primera vicepresidencia, y el Partido Social Cristiano al menos a ese puesto no va a aspirar. ¿Cómo mira usted, ingeniero Serrano, lo que está enfrentando ahora mismo el Ejecutivo? Quiero resumir rápidamente. Tiene un pedido de revocatoria del mandato, que ya nos enteraremos quién es la señora Kerly Carvajal, que es la persona que ha solicitado este procedimiento constitucional y legal. Además, ha entrado en una polémica con un miembro del Consejo de la Judicatura, el propio presidente de la República, pidiéndole la renuncia al vocal Javier Muñoz y negándose a tal petición y más bien solicitándole al presidente Guillermo Lasso la renuncia porque, a decir del miembro del Consejo de la Judicatura, tampoco el presidente le representa a él, que es el argumento utilizado por el primer mandatario para solicitar la renuncia a este consejero. Terrible y vergonzante la actitud del señor presidente de la República. Quiero yo suponer que mal asesorado, enviando una carta a un vocal del Consejo de la Judicatura para decirle que tiene que allanarse, que en vista que no se ha allanado a la política del gobierno, tiene que renunciar. Esa es una clara intromisión en otra función del Estado. El presidente o el abogado que le asesora al presidente no entiende que el presidente de la República no tiene un delegado en el Consejo de la Judicatura. El presidente o la función ejecutiva lo que hizo fue nominar una terna para que fruto de un concurso se nombre a uno de esa terna para que conforme el Consejo de la Judicatura, algo que sucede igual en la Corte Constitucional. Imagínense con esa lógica que quiere aplicar el presidente, que los nominados, no delegados de la función ejecutiva tengan que responder a él. Esto implicaría que también en la Corte Constitucional los 3 nominados del Ejecutivo tengan que responder al Ejecutivo. Por favor, señor presidente, no meta las patas de esta forma. Créame que esto le hace mucho daño a su gobierno y a la institucionalidad democrática del país. Esto es entrometerse en otra función del Estado. Y claro, ha tenido una respuesta durísima por parte del vocal del Consejo de la Judicatura, que ha terminado incluso pidiéndole la renuncia al propio presidente de la República. Estas cosas son las que hay que evitar, señor presidente. Esto no le hace daño solamente a su gobierno. Si le hiciera daño a su gobierno, sería otra cosa. Lamentablemente le hace daño al país, presidente. Esto debe evitar, por favor, presidente. Dedíquese a su gobierno, dedíquese a manejar la función ejecutiva, que tiene hartos problemas que no los está resolviendo. El más grave es el de la inseguridad ciudadana, el del empleo. Pero usted gasta mucho tiempo, muchas energías, primero en entrometerse en el Consejo de Participación Ciudadana, luego en entrometerse en otra función del Estado, que es la función legislativa, ahora entrometiéndose en la función judicial. Por favor, dedíquese a gobernar, presidente. El país necesita que usted imprima un liderazgo, una decisión férrea para combatir la delincuencia. Hoy se ve enfrentado a un mandato constitucional, cierto es constitucional, de que le están pidiendo la revocatoria del mandato. Esto lo único que hace es crear en el país inseguridad, inestabilidad, pero que lamentablemente son provocadas y nacen desde el propio gobierno. Y esto es lo que preocupa y esto es lo que realmente indigna,
Porque claro, nosotros los políticos que en este momento estamos ya en un proceso electoral 2023, quisiéramos destinar nuestras energías exclusivamente a la campaña política, pero lamentablemente también tenemos que ver, regresar a ver lo que está pasando con la función ejecutiva, que por supuesto tiene que durar 4 años en funciones porque el pueblo así los eligió. Yo espero que estas incertidumbres que se viven creando en el país, donde tenemos un presidente con un capital político tan diminuto, casi inservible, que lamentablemente está peleando con todo el mundo, creándose frentes por todo lado, abriéndose frentes por todo lado y dejando de lado la resolución de los problemas. Ya olvídese, presidente, de la cantaleta esta, de la conspiración. Es decir, eso ya se ha convertido en algo torpe. Realmente, que luego de un año que ya llevamos con este gobierno, se siga con esa cantaleta y los problemas siguen devorando al país. Ojalá el gobierno recapacite, ojalá el gobierno enmiende por el bien del país y que no sea mañana más tarde que se culpe a las organizaciones políticas de los errores que comete este gobierno. ¿Qué va a pasar con esta relación tirante, áspera entre la legislatura y el ejecutivo, con los proyectos de ley que necesariamente tienen que tramitarse a través de la Asamblea Nacional? Ese es el papel fundamental que tiene la legislatura, tramitar proyectos y hacer control político. ¿Qué va a pasar con el futuro de una nueva ley de inversiones, por ejemplo, que se está hablando de que sería necesario envíe el presidente de la República a la Asamblea luego de que ésta le negó la versión anterior? ¿Qué va a pasar con esta ley laboral que el gobierno quiere que coexista con el código laboral vigente para abrir la posibilidad de plazas de trabajo en el país, y que inclusive estas dos leyes que yo estoy señalando, ingeniero Serrano, ideológicamente coinciden con la vocación del Partido Social Cristiano? Y que además, Freddy, las propusimos en campaña política, en campaña electoral. Fue parte de la propuesta de campaña que llevó al presidente a ocupar la primera magistratura del Estado. Por lo tanto, coherente con esa posición, nosotros las vamos a respaldar. Los 15 votos del Partido Social Cristiano siempre van a estar en esa línea. Más allá de los insultos, improperios, calumnias que permanentemente viene lanzando el presidente contra nuestra organización política, allí vamos a estar nosotros votando a favor. Sin embargo, no podemos responder por las otras fuerzas políticas. Yo le hablo lo que vamos a hacer como Partido Social Cristiano. Vamos a votar por esta ley del uso progresivo de la fuerza, por ejemplo. Ahí estarían los 15 legisladores votando a favor. Y si el presidente decide mandar nuevamente la ley de inversiones, donde nosotros votamos a favor, allí nuevamente votaremos. Y si el presidente decide cumplir con el compromiso de campaña que hizo, que era crear una ley paralela al Código Laboral para enfrentar el tema del desempleo, siempre y cuando no se atente a los derechos adquiridos de los trabajadores, nosotros vamos a estar allí. Esa es la gran diferencia que tenemos con el gobierno. Nosotros anteponemos los intereses del país, nosotros anteponemos nuestra palabra empeñada con nuestros electores a, obviamente, nuestras diferencias que cada día son más grandes con el gobierno nacional. Claro, puede sonar muy altruista el hecho de poner los votos, ingeniero Serrano, del Partido Social Cristiano, 15 en total, cuando del otro lado está UNES, que sabemos se opondrá a esta nueva ley laboral, se opondrá a esta ley de inversiones. La idea sería buscar por el bien del país, no necesariamente por el bien del gobierno, los políticos son así, que se aprueben estas leyes y que beneficien a los ecuatorianos. Es decir, lo que yo estoy tratando de insinuarle es persuadir a los amigos temporales correístas que tiene el Partido Social Cristiano para que se dé paso a la aprobación de estas leyes. Vea, mi querido amigo, en política no existe amigos ni temporales ni definitivos. En política existe coincidencias, al menos en esta asamblea hay coincidencias. Hemos coincidido con UNES en el tema de la señora Yori, de la institución de la señora Yori. No hemos coincidido en ningún otro tema más, incluso en los impuestos ellos votaron a favor o permitieron que el gobierno apruebe los impuestos. Nosotros estuvimos en contra, de manera que no hemos votado en otro tema con UNES importante para el país que no sea la destitución de la señora Yori, y por eso nosotros tenemos que responder.
Pero Freddy, yo le pregunto al país, a través suyo al país, ¿cómo hacer que el gobierno logre el respaldo de la Asamblea? El nuestro lo tiene, gratuito, por cierto. Como otras bancadas, si él dice que la meta suya, lo decía ayer en un periódico de circulación nacional, la meta suya como gobernante es eliminar al correísmo. A mí me hubiera encantado escuchar al presidente que la meta suya es eliminar la delincuencia, que la meta del gobierno es eliminar el narcotráfico, que la meta del gobierno es eliminar la pobreza, eliminar el desempleo, y que para eso va a hacer todo lo que esté a su alcance. Pero lamentablemente cuando vi a un presidente decir que la meta, su objetivo es eliminar el correísmo, definitivamente ya no está velando el presidente por los intereses del país, sino ya por intereses de orden personal, ¿no es cierto? El correísmo, más allá de nuestras diferencias irreconciliables, actualmente es la primera fuerza del país. Actualmente representa la minoría más grande que tiene la Asamblea, con 47 asambleístas. Y si el gobierno quiere pensar en el país, actuar en el país, buscar para el país lo mejor, la mejor forma no es justamente esta de decir que va a hacer todo lo que todo nos alcance para eliminar a los correístas. ¿Qué van a hacer los correístas de ese instituto? Supongo que no se van a quedar cruzados de brazos, ¿no es cierto? Esa no es forma de gobernar, estimado Freddy. El presidente lo dijo después de que ganó las elecciones, que no podía gobernar dejando en lado al 48% de los ecuatorianos que habían votado por el candidato en la segunda vuelta del correísmo. Hoy veo que quiere hacer todo lo contrario. Una vez más, el incumplimiento de su palabra se hace realidad. Aquí ustedes, amigos oyentes,